Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de reunirnos en este lugar con el fin de escuchar tu voz hablándonos por medio de tu palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, que haga un impacto en nuestro corazón y nos inspire para compartir ese mensaje con otros. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Jesús. Amén. Les invito a ir conmigo en sus Biblias al libro de Daniel, el capítulo 11. Daniel 11. Y vamos a hablar en primer lugar del tema central que se ha escogido para este seminario que yo voy a dictar y para todas las otras presentaciones también. Solo les voy a dar a grandes rasgos ciertos puntales que encontramos a fines del capítulo 11 hasta el capítulo 12 y el versículo 3. Les voy a pintar el panorama. Si leen Daniel 11, 44 y 45, van a ver en esos versículos que hay un poder que se conoce como el Rey del Norte. El Rey del Norte es un símbolo del papado. Se le presenta con diferentes nombres a este sistema en la Biblia. En 1 de Juan 2 se le llama el Anticristo. En Apocalipsis 17 se le llama la ramera. En Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. En Mateo 24 se le llama la abominación asoladora. Es decir, tiene diferentes nombres, pero es el mismo sistema bajo diferentes nombres. Y en Daniel 11, versículos 44 y 45, habla del Rey del Norte, una vez que se le ha sanado la herida mortal que recibió en 1798, dice que saldrá con la intención de destruir y matar a muchos. Eso describe la persecución final contra el pueblo de Dios. Y luego en Daniel 12 y el versículo 1, habla de lo que va a ocurrir cuando se cierra la puerta de la gracia. Y esto lo vamos a estudiar con más detalle en el transcurso de este seminario. Dice que cuando el Rey del Norte sale con la intención de destruir y matar a los fieles de Dios, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Vamos a encontrar que cuando dice se levantará Miguel, se está refiriendo al cierre de la puerta de la gracia. Eso lo vamos a cubrir más adelante. El levantar de Miguel es el momento cuando todo el mundo ha tomado una decisión en favor o en contra de la verdad y ya la puerta de la gracia se cierra. Y luego, después que se levanta Miguel, cuando se cierra la puerta de la gracia, dice que va a haber un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Eso se refiere a la gran tribulación, se refiere al tiempo cuando se están derramando las 7 postreras plagas después del cierre de la gracia. Y luego nos dice que al final de ese periodo de angustia, dice, habrá tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, al final del tiempo de angustia, tu pueblo será libertado, todos los que se hayan escritos en el libro. Esa es la liberación del pueblo de Dios al final del tiempo de angustia. Y luego se realiza el evento del versículo 2. Cuando el pueblo de Dios que está vivo es librado, dice en el versículo 2 que se va a realizar lo que se conoce como la resurrección especial. Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y los que traspasaron a Jesús van a resucitar en una resurrección especial inmediatamente antes que Jesús comience su segunda venida. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tiene que ser una resurrección especial porque los impíos no resucitan a la segunda venida. Los impíos resucitan después del milenio, pero aquí hay un grupo de impíos que resucita cuando el pueblo de Dios es libertado a la segunda venida de Jesús. Ahora, el versículo clave que quiero que miremos un momento, donde está nuestro tema central, levántate y resplandece, está en el versículo 3. Dice, y los entendidos, esa palabra entender o entendidos está en todas partes de Daniel.
La palabra entendidos. Y la clave es que la palabra entendidos se refiere a aquellos que entienden la profecía de Daniel. Y por ende también la profecía de Apocalipsis. Dice, los entendidos, ¿qué? Ahí está la palabra clave. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora, ¿qué significa eso? Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Cuando algo resplandece, la gente lo ve, ¿sí o no? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero es para que la gente vea la luz. Aquí dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y luego la segunda mitad del versículo explica la primera mitad. La segunda mitad dice, y los que enseñan a justicia a la multitud. Y hay que agregar aquí la palabra resplandecerán de nuevo, porque está entendida, sobreentendida. Dice, y los que enseñan a justicia la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ¿quiénes son los entendidos según la segunda parte del versículo? Los entendidos son los que enseñan a justicia a la multitud. Eso es lo que significa resplandecer. ¿Lo captaron o no lo captaron? Nuevamente, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora se explica qué significa eso. Y los que enseñan a justicia a la multitud, ese es el resplandecer. ¿Qué va a suceder? Resplandecerán, porque está sobreentendida la palabra resplandecerán al principio del versículo. Dice, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, cuán importante es entender y enseñar las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Es de vital importancia. Porque se dice que cuando se enseña a la multitud las profecías, el resultado es que uno resplandece y muchas personas se salvarán. Ahora, en los 3 seminarios que me corresponde, uno después de otro, esta mañana, voy a estudiar el tema central de las profecías. Todas las profecías bíblicas tienen un tema central. Y quiero comenzar leyendo una cita de la hermana White, que se encuentra en el libro La Educación, página 173. La Educación 173. Cuando uno mira al mundo, antes de leer la cita, cuando uno mira al mundo, parece estar todo fuera de control, ¿sí o no? ¿Sí, hermano? Pastor, una pregunta. ¿Este versículo 3 se aplica después del versículo 1 y 2, o sea, después del 7 del versículo de gracia, cuando ya no hay perdón por los pecados? Este versículo está hablando de aquellas personas que pasan por el tiempo de angustia victoriosamente y están listos para la segunda venida de Jesús. Pero no para predicar un mensaje, porque ya lo dijo gracia, sino para dar testimonio de lo que hicieron. Lo que está diciendo este versículo está diciendo lo que ellos hicieron antes de los eventos que describen los versículos anteriores. O sea, ellos enseñaron a justicia, ellos resplandecieron, porque lógicamente, si ya todos se han escogido salvarse o perderse, ¿de qué vale resplandecer para que la gente se salve? Es un versículo resumen que explica que los que son librados y los que resucitan en la resurrección especial resplandecieron y enseñaron a justicia. Van a resplandecer a perpetua eternidad. Como hicieron eso en el pasado, en el futuro van a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Y vamos nosotros a testificar ante el universo en cuanto a la maravilla del plan de salvación. Vamos a poder compartir un mensaje que los ángeles mismos no pueden compartir, porque nosotros hemos sido salvos, mientras que los ángeles no. Ok, ahora dice esta cita, todo en el mundo parece estar fuera de control, ¿sí o no? Cada día peor. Cambio climático, huracanes, terremotos, criminalidad, terrorismo, corrupción política, mejor dicho, podríamos seguir la lista. Todo parece estar fuera de control.
Pero el tema central de las profecías es que a pesar de que todo parece estar fuera de control, Dios está en su trono sentado y todo está bajo su control. Ahora, fíjense esta cita del Espíritu de Profecía. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por el poder del hombre, por su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Lo que está diciendo la hermana White es que la historia parece depender de acciones de seres humanos, pero dice que detrás del telón hay una mano que está dirigiendo los eventos en este mundo, aun cuando no parece. Ahora, vamos a Daniel 2, 20 y 21. Daniel 2, 20 y 21. Estos versículos corroboran lo que dice la hermana White, de que hay un poder detrás de la historia controlando y dirigiendo la historia, aun cuando parece todo estar fuera de control. El contexto de estos versículos es cuando Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor a Daniel. Ahora encontramos que Daniel va a decir algunas palabras cuando Dios le mostró el sueño que había tenido el rey. Dice allí: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahora fíjense, Él muda los tiempos y las edades. O sea, Dios muda o cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Estos versículos tienen el tema central no solo de Daniel y Apocalipsis, sino de todas las profecías. Que detrás de los movimientos de la historia, Dios está dirigiendo todo y alcanzará el fin que Él ha establecido. Tres cosas: Dios muda los tiempos y las edades, Dios quita y pone reyes, y en tercer lugar, Dios da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahora, lo que quiero que hagamos en los próximos minutos es buscar este tema central en los capítulos 1 al 7. No tenemos tiempo para ir hasta el capítulo 12, pero creo que si podemos encontrar este tema central de que Dios está sentado en su trono dirigiendo todo desde atrás del telón, y que aunque todo parece estar en desorden, aunque todo parece estar fuera de control, Dios tiene todo fríamente calculado. Vamos a poder encontrar ese tema central en todos los capítulos, y vamos a examinar los capítulos 1 al 7 para ver si podemos detectar este tema central. Empecemos en el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Vamos a ver si encontramos este tema central en el capítulo 1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es una controversia entre dos reyes. Entre Nabucodonosor y ¿quién? Y Joacim. Muy bien. Y el Señor entregó, ahora eso es muy importante, ¿verdad? Esa expresión, el Señor entregó.
El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Si uno nada más mira la historia, aparte de lo que dice la Biblia, uno podría alcanzar la conclusión de que Nabucodonosor era más poderoso que Joacim, porque Nabucodonosor venció a Joacim y se lo llevó cautivo. Pero detrás del telón dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, ¿qué encontramos en este versículo? Hay un conflicto entre Jerusalén y Babilonia. ¿Notaron que se menciona aquí a Jerusalén y Babilonia? Hay un conflicto entre Joacim y Nabucodonosor. Hay un conflicto entre la casa del Dios de Nabucodonosor y la casa del Dios de Joacim. Hay un conflicto entre el Dios de los hebreos y el Dios de los babilonios. Ahora, cuando uno examina el capítulo 1, parece que Nabucodonosor tiene todas las de ganar. Parece que Nabucodonosor está en total control de la situación. Vamos a notar eso, aunque en realidad no está en control de la situación. Noten en primer lugar que en el capítulo 1, el rey Nabucodonosor establece el menú de los jóvenes que vinieron, Daniel y sus 3 amigos. Establece el menú. Noten Daniel 1 y el versículo 5. Dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El rey establece su dieta o su menú. Pero el poder de Nabucodonosor no era absoluto, porque los 3 jóvenes y Daniel rehusaron participar del menú. Así que el poder del rey era limitado. Dice en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es decir, hay un grupo que está cuestionando la autoridad del rey en establecer el menú. El rey también procuró mostrar su soberanía cambiando los nombres de los 3 jóvenes, poniéndole nombres en honor a sus dioses. Noten Daniel 1 y el versículo 7. Dice, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Qué indica el nombre en la Biblia? El nombre es el carácter. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Nabucodonosor al cambiarle los nombres a los jóvenes? Está diciendo, ustedes no van a servir al Dios, porque los nombres de ellos eran nombres relativos a Dios. Daniel, Dios es mi juez. Son nombres en honor al Dios verdadero. Nabucodonosor le pone nombres de sus dioses. Fíjense lo que dice Daniel 5 y el versículo 12, que los nombres eran nombres de los dioses de Nabucodonosor. Dice aquí en Daniel, el capítulo 5 y el versículo 12 dice que el rey le dio nombre Belsasar a Daniel. Ahora, ¿por qué le dio el rey el nombre Belsasar a Daniel? El capítulo 4 y el versículo 8 dice por qué le dio ese nombre. Dice en el capítulo 4 y el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de quién. Dice el rey Belsasar, en honor al Dios mío. Así que Nabucodonosor muestra su autoridad diciendo, ahora yo le voy a cambiar los nombres, estos van a tener un nombre distinto. Pero ¿saben algo interesante?
Si ustedes leen el libro de Daniel, van a descubrir que los 3 jóvenes y Daniel nunca usan los nombres que el rey les puso. Y cuando Dios se refiere a ellos, Dios nunca los llama Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Dios, cuando se refiere a ellos, siempre usa los nombres hebreos. El rey quiso mostrar su autoridad cambiando los nombres. Dios y los jóvenes dijeron, El rey quiso establecer su dieta, los jóvenes y Daniel dijeron, La autoridad del rey no era absoluta. Ahora, el rey también quería que ellos pasaran por la Universidad de Babilonia para lavarles el cerebro. Por eso los puso en la universidad. Note lo que dice Daniel 1, 3 y 4. Daniel 1, 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, Nabucodonosor está diciendo, yo voy a lavarles el cerebro a estos muchachos en mi universidad. Pero lo interesante es que la historia nos dice que ellos no se dejaron. ¿Y cómo sabemos eso? En primer lugar, porque ellos no usaban los métodos de adivinación que usaban los magos, aunque lo aprendieron en la escuela. ¿Qué hacía el rey cada vez que quería una información especial? Llamaba a los magos, astrólogos y adivinos. ¿Qué hacía Daniel para descubrir lo que Dios había revelado? Buscaba en la bola de cristal, en el cuadro astrológico, en la palma de la mano. No, ¿cómo era que Daniel y sus amigos descubrían la voluntad de Dios? No usando los métodos que se les había enseñado en la escuela de Babilonia, sino que oraban a su Dios. ¿Y saben por qué otra razón sabemos que ellos no asimilaron lo que estudiaron en la escuela, en la Universidad de Babilonia? Porque los magos, astrólogos y adivinos los odiaban. Tenían un carácter distinto. Entonces el rey está diciendo, yo soy el que mando. Ellos comen lo que yo digo. Yo les cambio los nombres. Yo les pongo en mi universidad. Los jóvenes dicen, no comemos lo que dijo el rey. No usamos los nombres que nos dio el rey. Y no usamos los métodos de adivinación, los métodos que se usan de acuerdo a lo que se enseñó en la escuela de Babilonia. ¿Cuál fue el resultado? Daniel 1 y el versículo 9 nos dice cuál fue el resultado. Y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Por qué le cayó bien a Daniel al eunuco? Porque era buena gente Daniel. No, señor. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y luego al versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Recuerden que en Daniel 2:21 dice que Él da sabiduría a los sabios. Aquí está en el capítulo 1. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y dice que cuando vinieron ante el rey, se hallaron 10 veces mejores que todos los sabios de Babilonia. Y entonces Dios, en recompensa, los colocó en los puestos más elevados del reino. Entonces yo pregunto, ¿quién está en control en el capítulo 1? Si uno mira, nada más sin la Biblia, uno mira lo que pasó ahí, uno dice, Nabucodonosor ganó y Joacim perdió. Pero cuando uno mira detrás del telón, uno se da cuenta que el poder del rey no es absoluto. Porque los jóvenes no comen la comida del rey, no usan los nombres que le dio el rey,
no asimilan los métodos de educación que les enseñó el rey, sino que sirven al Dios vivo. Y Dios los recompensa por eso. Ahora vamos a Daniel 2. Está el tema central en el capítulo 1. Clarísimo. Ahora vamos al capítulo 2. El capítulo 2, nosotros nos damos cuenta que Dios sabía lo que el rey estaba pensando cuando se durmió. ¿Puede Dios leer los pensamientos? Dios puede leer los pensamientos. Aquí hay una evidencia bíblica de que Dios puede leer los pensamientos. Noten Daniel 2 y el versículo 31. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El rey estaba pensando en el futuro de su reino, qué iba a pasar en el futuro. Y Dios sabía lo que estaba pensando. Y por lo tanto ahora Dios le da al rey ¿qué cosa? Un sueño, diciendo lo que iba a pasar en el futuro. Ahora, ¿Satanás puede leer los pensamientos? No, aquí tenemos clara la evidencia de que Satanás no puede. ¿Ustedes creen que a Satanás le hubiera gustado revelarle sueños a los magos, astrólogos y adivinos? Para comprobar que la religión de Babilonia era verdadera. Estaban muriéndose por saber. Pero Satanás no le pudo revelar a sus magos el sueño, porque Dios está en control. Así que Dios sabe lo que el rey está pensando. Dice, como tú estás pensando en esto, ahora yo te doy un sueño. Así que Dios está en control, Dios le da el sueño al rey. Y cuando el rey se despierta, Dios le da un caso de amnesia. Amnesia divina. Dios le veta el sueño para que no pueda recordar el sueño. Ahora, ¿por qué razón Dios le vetó el sueño para que no lo pudieran recordar? Porque Dios sabía que él iba a llamar a los magos, astrólogos y adivinos, y Dios quería desenmascararlos. ¿Quién está en control de toda esta situación? Dios es el que está en control. Él sabe lo que el rey está pensando, le da un sueño para contestar lo que está pensando. Luego cuando el rey se despierta, Dios dice, olvídate del sueño, porque él sabe que el rey va a llamar a magos, astrólogos y adivinos, y ellos no van a ser capaces de decirle al rey nada. Y así es exactamente lo que sucedió. Ahora, cuando ellos no pudieron revelar el sueño, ¿qué dijo el rey? Estos son unos charlatanes. Reconoció la bancarrota de la religión de Babilonia. Estos son unos charlatanes. Dice, voy a mandar a matar a todos los sabios, astrólogos, adivinos, todos los sabios de Babilonia. Y estaba bravo. Nabucodonosor era un déspota. Pero había esperanza para Nabucodonosor. En la biografía de Nabucodonosor vemos la mano de Dios trabajando con el rey. Ese es otro tema que no tengo aquí, pero puede uno ver cómo Dios paso a paso está trabajando con el rey. En el capítulo 1 le está mostrando estos 3 muchachos y Daniel, esos sirven al Dios verdadero. Capítulo 2 trae a Daniel, este sí sabe, este sí está en conexión con Dios, librándolos de horno de fuego. Allá vamos a ir en el próximo capítulo. ¡Ah, qué gran Dios es ese! Pero todavía Nabucodonosor no está convertido en ese momento. Y finalmente en el capítulo 4, Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres mío. Si tengo que enloquecerte, si tienes que perder el sentido por 7 años, así será. Pero tú eres mío. Y veremos a Nabucodonosor en el reino, a ese déspota. Así que vemos la mano de Dios obrando en la vida de Nabucodonosor también. Así que ahora Daniel va, cuando oye el decreto de muerte del rey, parece que el rey está en control y todos los sabios y adivinos y magos van a ser destruidos, entre los cuales estaba Daniel y sus compañeros, aunque ellos no compartían los mismos métodos. Entonces ahora Daniel le manda a decir al rey, oye rey, ¿por qué te enojas tanto así? ¿Y por qué un decreto tan drástico, tan repentino? Dame tiempo. Y yo voy a ir a consultar la bola de cristal.
Oh rey, dame tu mano para leerte la palma de la mano. Oh rey, espera que llegue la noche para yo ver en las estrellas del cielo. No. ¿Qué hizo Daniel? Con sus amigos. Fueron a sus cuartos y oraron. No habían asimilado los métodos de Babilonia. Oraron. Y entonces Dios ahora hace un milagro y Dios le revela a Daniel el sueño que le había vetado a los magos. ¿Quién está en control? Dios está en perfecto control de la situación. Aunque humanamente, si uno no tuviera la Biblia, uno vería y diría, bueno, el rey tiene todas las cartas, pero no es así. Y luego entonces viene Daniel para explicarle el sueño y la interpretación del sueño. Noten el capítulo 2, 37 y 38. Daniel 2, 37 y 38. Y saben, jóvenes, lo más importante de todo esto, le voy a decir que lo más importante es que si Dios es capaz de controlar y dirigir algo tan complejo como la historia, no va a tener ningún problema con dirigir nuestra vida si la colocamos en sus manos. Amén. Porque nuestra vidita es solo una gotica en medio de todos los conflictos del mundo. Daniel 2, 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque tienes ejércitos más poderosos, mejores armas, más inteligentes. No. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Notan ahí quién pone y quita reyes? Dios. ¿Quién entregó el reino en manos de Nabucodonosor? Dios. ¿Quién le dio dominio? Dios. ¿Quién está en control? Dios. ¿Ustedes creen que Donald Trump es presidente por casualidad? La gente lo aborrece. Mire, Donald Trump comparado con Nabucodonosor es un santo. Ahora fíjense, Dios también muestra que Él está en control, porque Dios puede revelar el futuro desde los días de Daniel hasta el reino eterno. Solo el que puede revelar el futuro puede obrar en la historia para que el futuro se cumpla como Él ha dicho. El hecho de demostrar lo que iba a pasar entre los días de Daniel y el fin del tiempo demuestra que Dios está en absoluto control de la historia. Él dice qué va a pasar y Él puede dirigir las cosas para que pasen así. Así que el centro de Daniel 2 es Dios está obrando detrás del telón. Está sentado en su trono, nada se le escapa a su mirada, todo lo tiene fríamente calculado. No es el chapulín el que tiene todo fríamente calculado, es Dios. Ahora vamos a Daniel 3. Daniel 3. En Daniel 2, Dios le había mostrado al rey una imagen con diferentes metales. Y él era la cabeza de oro y no le gustó. Ni a los magos de Babilonia les gustó. Y por eso los magos le dijeron al rey, mira, oh rey, haz tú una estatua parecida a la que viste en Daniel 2 y manda a todo el mundo a adorar. Y Nabucodonosor dice, ¿qué imagen como la que vi en Daniel 2? No voy a hacerla como la que vi en Daniel 2. Voy a hacerla toda de oro, de cabeza a pies. ¿Qué estaba diciendo Nabucodonosor? La historia no se va a desarrollar como dice Dios, sino como digo yo. Mi reino va a ser eterno. No va a haber otros reinos. ¿Están entendiendo? Hay un conflicto sobre la perspectiva histórica aquí. Así que el rey manda hacer una imagen gigantesca. 90 pies por 9 pies. Y manda a todo el mundo a adorar esa imagen, exhibiendo su poder,
Él levanta la imagen, él dice, mi reino será un reino eterno porque la estatua toda es de oro, yo estoy en control, yo mando a todos a que vengan a adorar esta estatua y cualquiera que no adore, lo mato. ¿Quién parece estar en control hasta el momento en que echa a los jóvenes al horno? Nabucodonosor parece estar en total control de la situación. Está tratando de mostrar que su poder no tiene límites, que su poder son absolutos, su poder es absoluto. Y ustedes saben cómo se desarrolla la historia. Los 3 jóvenes rehúsan inclinarse. El poder del rey no es absoluto, hay un remanente que sirve a Dios. Para que su poder fuera absoluto tendría que dominar también a todos, a los 3 también. Por eso la hermana White dice que al final del tiempo, dice ella que si Satanás puede desarraigar de la tierra al remanente, su triunfo sería completo. Pero Dios va a tener un pueblo que desafía la supremacía de los poderes mundiales, porque van a ser fieles a Dios. Inclusive el rey le dice a los 3 jóvenes, cuando ellos dicen nosotros no nos vamos a inclinar porque nosotros servimos al Dios verdadero, nosotros no aceptamos tu autoridad absoluta, Dios nos va a librar, y si no nos libra, igual servimos a Dios. El rey, como dicen los puertorriqueños, se enfogonó. Literal, fuego, de fuego, enfogonó. Y les dijo a los 3 jóvenes, ¿y qué Dios os podrá librar de mis manos? Y Dios en el mundo invisible está diciendo, yo lo voy a hacer. Hasta este momento el rey parece tener, uno mira la historia, parece tener control absoluto y total. Y echa a los 3 jóvenes al horno. Y ustedes saben ahora qué es lo que sucede. Dice, y esto lo vamos a mirar en los otros 2 seminarios, vamos a mirar más cuidadosamente Daniel 3 y Daniel 6, que son capítulos históricos, pero también que indican lo que va a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia. El rey echa a los 3 jóvenes y entonces ahora el rey mira y ve a un cuarto personaje en el horno. Y dice que el cuarto es semejante a ¿qué? Al Hijo de Dios. Y la gente dice, ¿cómo sabía Nabucodonosor cómo era la apariencia del Hijo de Dios? La hermana White dice, porque Daniel y sus compañeros le habían descrito el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús. Y eso lo sabemos porque Nabucodonosor dice que el cuarto se parece al Hijo de Dios, y luego en el versículo 28 dice, Dios envió su ángel para librar a sus siervos. Es decir, el que estaba en el horno era el ángel de Jehová, Jesús. Ahora, no me entiendan mal, cuando dice ángel de Jehová, no es un ángel creado como los ángeles, se le llama Jesús, el ángel de Jehová es el Hijo de Dios, es Dios en todo sentido de la palabra. Y entonces Dios libra a los 3 jóvenes del horno de fuego. ¿Quién está en control? ¿Quién dirige todo? ¿Quién maneja? ¿Quién libra? Dios. Ahora parece que el mundo está fuera de control, pero ¿quién va a tener la última palabra? Dios va a tener la última. El pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia en el horno de fuego, por así decirlo. Sí, va a ser un tiempo terrible. Pero no se preocupen, que los que son fieles a Dios, Dios tendrá la última palabra, no la bestia. Los que se alían con Dios, los que sirven a Dios continuamente, los que tienen fe y confianza en Dios, a pesar de que todo el mundo parece aliarse contra el pueblo de Dios, finalmente Dios intervendrá para librar a sus hijos. Amén. Ahora vamos a Daniel 4, para ver si hemos encontrado el tema central en todos estos capítulos. Ahora, el capítulo 4 es muy interesante. Después de Daniel 3, el rey ahora sabe que Dios está en control. Y por un tiempo se porta bien, pero no estaba completamente convertido todavía. Iba en buen camino.
Nota lo que dice Daniel 4 y el versículo 2 y 3. Después de lo de Daniel 3, el rey dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es decir, está diciendo lo que Dios ha hecho, maravilloso. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. ¡Wow! Uno dice, se convirtió el rey. Bueno, sí se convirtió, pero como que regresó a sus viejos caminos. Porque pronto olvidó la lección que Dios le enseñó en el capítulo 3. Y ahora tienen sueños de un árbol. Ustedes conocen el sueño del árbol, ¿verdad? Árbol frondoso con ramas lindas. Los pájaros ponían nidos en el árbol. Le daba sombra a su reino. Y el rey tiene y entonces luego viene un vigilante y dice: corten el árbol y dejen nada más el tronco, la raíz. Y el rey se despierta, alarmado, pasmado, y dice: llamemos a Daniel. No había aprendido. Mandó a llamar magos, astrólogos y adivinos. No estaba completamente convertido. Para que le mostraran lo que significaba el sueño. Vamos al capítulo 4 y el versículo 13 al 17. Y bien, aquí describe el rey el sueño: vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Eso es un ángel poderoso. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Y ahora noten con qué propósito: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más alto, el más bajo de los hombres. Ese es el sueño. Ahora, cuando los magos y astrólogos no pudieron decirle al rey el sueño, lo que significaba el sueño, se demostró que la religión de Babilonia otra vez estaba en bancarrota, que los dioses de Nabucodonosor no eran tan poderosos como el Dios verdadero. Así que finalmente mandó a llamar a Daniel. Y ahora quiero que noten en los versículos 24 al 28, cuando Daniel le explica al rey el sueño, cuando repite el sueño y da la interpretación, noten la cantidad de verbos que están en voz pasiva. Es decir, voz pasiva es cuando otra persona está haciendo algo. Dice allí en el versículo 24: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres. ¿Quién lo iba a echar de entre los hombres? Claro. Dice, te echarán, en realidad son los vigilantes. Dios a través de los vigilantes, a través de los ángeles, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán. ¿Quién lo iba a apacentar? Los vigilantes. Como bueyes y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Está el mismo tema, sí o no? ¿Cómo no? Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos.
pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Por un tiempo Nabucodonosor, dice la sierva del Señor, se portó bien y estuvo pasmado e hizo lo que Daniel le recomendó. Pero luego, pasado un año, estaba caminando en el balcón del palacio y en los versículos 29 y 30 pronuncia estas palabras: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿No ven esto? Este reino, lo hice yo. Dios dice, así es la cosa. Noten otra vez la voz pasiva de los verbos. Alguien le está haciendo esto a Nabucodonosor. Versículo 31 al 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Quién se lo quitó? Dios. Y de entre los hombres te arrojarán. ¿Quién? Los vigilantes. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Alguien se lo está haciendo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. Ahora viene la razón: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. ¿Quién lo echó? Dios. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Por qué Nabucodonosor había podido construir ese gran reino? Era por su poder y por su gran majestad. Fíjense lo que dice la sierva del Señor, tomo 8 de los Testimonios, página 139, dice: la mente, joya que eleva al hombre por encima de las bestias, él ya no pudo retener. El cetro ya no está en manos de un monarca altivo y poderoso. El gran gobernante es un demente. Es apacentado como buey y come hierba como los bueyes. Acompaña a las bestias del campo. Las sienes que una vez lucieron una corona se encuentran desfiguradas por la ausencia de la razón y el intelecto. ¿Quién le dio al rey razón e intelecto? Dios. Y lo que Dios da, Dios también lo puede quitar. Y saben que se realizó un gran milagro. ¿Saben lo que hubiera pasado humanamente si un rey pasa 7 años loco? Viene otro y le usurpa el trono. Pero Dios le preservó el trono por 7 años. Y cuando terminaron los 7 años fue reinstalado en el trono. Un milagro. Porque indudablemente había muchos usurpadores con ganas de quitarle el trono. Ahora, ¿cómo terminó esta historia? Termina con, la sierva de Dios dice, termina con la conversión de Nabucodonosor. Capítulo 4 y el versículo 34 al 37. Pasa al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Me gusta eso. No dice recuperé la razón, dice me fue de vuelta la razón. ¿Quién se la devolvió? Dios. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué contraste entre lo que había dicho? ¿No está la gran Babilonia y lo que dice ahora? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Noten otra vez, me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Quién se la añadió?
Dios. Y luego en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Está el tema central en el capítulo 4? Clarito. Ahora tenemos que ir rápido al capítulo 5. Ustedes conocen la historia. Nabucodonosor tiene este gran banquete. Y la gente se pregunta, ¿por qué estaba teniendo un banquete cuando la ciudad estaba sitiada por los medos y los persas? Ya los ejércitos medo-persas estaban rodeando la ciudad y Belsasar está teniendo un banquete donde invita a 1000 dignatarios y luminarias. La razón es que él pensaba que Babilonia era inexpugnable, invencible. O sea, Babilonia no se puede vencer. Tenía 3 muros. En uno de los muros podían cabalgar 2 carretas encima del muro. Además de eso, corría el río Éufrates, había rejas en las entradas para que no pudieran entrar los enemigos. La ciudad era invencible. Así que Nabucodonosor ahora hace su banquete, y en el banquete aparece una mano escribiendo un mensaje en la pared. Versículo 5 del capítulo 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. ¿A quién llama Belsasar para descifrar la escritura? A los magos, los astrólogos y a los adivinos. Óigame, ya para este tiempo debería haber sabido que eso no funciona, que ellos no pueden revelar el futuro, ni sueños, etc. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y entonces se aparece la abuela de Belsasar. Y dice: mira, hay un profeta por ahí. Y Belsasar sabía quién es el profeta. Conocía toda la historia, porque lo dice en el capítulo 5. Y ese cuando Nabucodonosor, tu abuelo, era rey, él le interpretaba sueños. Nota lo que dice el capítulo 5 y el versículo 12. Aquí dice, por cuanto fue hallado en él, está hablando la abuela, mayor espíritu y ciencia e entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Y entonces en el capítulo 5 y el versículo 18 le dice Daniel: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Dios fue el que le dio eso. Y luego noten en voz pasiva otra vez, la voz pasiva, versículos 19 al 21. Y por la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto. ¿Quién lo depuso? Dios. Fue depuesto del trono en su reino y fue despojado de su gloria. Nuevamente en voz pasiva, Dios lo está haciendo. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente fue hecha semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place a él. Y luego los versículos 22 y 23. Belsasar sabía estas cosas, pero las había echado a un lado. Dice: y tú, su hijo Belsasar, en realidad era el nieto, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto,
sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, noten, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y luego Daniel interpreta la escritura. Nuevamente, en voz pasiva, los versículos 26 al 28, dice, esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Quién le puso fin al reino de Babilonia? Fue Darío, ¿no? Darío fue con Ciro conquistaron la ciudad. Si uno hubiera leído el periódico al siguiente día, Babilonia cae porque las tropas medo-persas conquistaron a Babilonia. Pero aquí dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza, es decir, se hizo un juicio celestial y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado. ¿Quién se lo dio? Y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche Belsasar fue muerto y los medo-persas tomaron el reino. Se cumplió al pie de la letra lo que dijo Dios. ¿Quién estaba en control? Dios. Ahora, el tiempo se acabó, hay que terminar a las 9:10, así que cuando regresemos, no sé si debo continuar ahora o hay un receso. ¿Hay un receso? ¿Sí? Vamos a mirar el capítulo 6 y el capítulo 7. Ahí nuevamente hay muchas evidencias de este tema central de que Dios está en control. Entonces, si nosotros permitimos que Dios esté en control de nuestras vidas, no tenemos nada que temer. Hay personas que dicen, uy, pastor, yo sí quisiera que el Señor me mande
descanso antes del tiempo de angustia. Porque están pensando del terrible tiempo de angustia, no están pensando que si estamos aliados con Dios no hay nada que pueda hacernos del hombre. Ese es el tema central de las profecías. No es asunto de bestias y números misteriosos y cuernos y todo eso, no. Todo eso tiene un fin y es demostrar que aunque el hombre parece estar en control de la historia, Dios últimamente tendrá la última palabra. Todo terminará como Dios ha establecido.